Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a la clase de español. El día de hoy veremos el tema número 2, correspondiente al cuarto parcial. Esta clase va dirigida especialmente a los estudiantes de séptimo grado de todas las jornadas. El tema que veremos el día de hoy es el lenguaje verbal y no verbal. Vamos a conocer la expectativa de logro para esta clase. Interpreta las formas del lenguaje y la intención comunicativa de los mismos. Primero que todo hay que definir que el lenguaje es cualquier forma de comunicación que utilice el ser humano para transmitir un mensaje. Dicho en otras palabras, es el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse, ya sea de forma oral o de forma escrita. El lenguaje puede ser de dos formas, verbal y no verbal. Es verbal cuando nosotros lo usamos de manera oral y de forma escrita. Cuando hablamos del lenguaje no verbal es cuando utilizamos, por ejemplo, los gestos, las imágenes o señales y también los sonidos. Vamos a definir lo que es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el proceso que utiliza la palabra, ya sea de forma oral o escrita, para comunicar ideas, sentimientos e información. Y vamos a ver algunos ejemplos que son del lenguaje verbal. Por ejemplo, una conversación entre amigos o con amigos es de manera oral, ¿verdad? Entonces constituye el lenguaje verbal. De igual forma, cuando escribimos una carta, constituye lenguaje verbal, de esta forma escrita. Ahora el lenguaje no verbal. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, es aquel que utiliza sonidos, señas e imágenes para comunicar. También en algunas ocasiones nuestra postura puede comunicar algo. Las facciones de nuestro rostro, nuestros ademanes, nos hacen notar cuando estamos alegres, por ejemplo, con una bella sonrisa, cuando estamos tristes por medio del llanto, o tal vez estamos cabizbajos o tristes. Entonces ahí se denota lo que es el lenguaje no verbal. Algunos ejemplos de lenguaje no verbal son las señales de tránsito. También tenemos lo que es el lenguaje de señas, ¿verdad? Es muy conocido para estas personas que no pueden escuchar, entonces ellos adoptan un sistema de señas para poder comunicarse con el resto de personas, su familia y demás. También, cuando hablamos de lenguaje no verbal, podemos utilizar, como les decía, los gestos y los ademanes. Los ademanes son los movimientos que nosotros hacemos con nuestras manos y los gestos pues lo hacemos con nuestro rostro. También tenemos que un ejemplo de lo que es el lenguaje no verbal son los símbolos. Por ejemplo, acá nosotros vemos este símbolo, ya sabemos que es reciclaje. No es necesario que nos pongan la palabra porque al nomás ver el símbolo nosotros podemos identificar a qué se refiere. De igual forma el símbolo de los femeninos, ¿verdad? El símbolo femenino. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer una pequeña práctica para ver si se nos quedaron los ejemplos de lo que es el lenguaje verbal y el no verbal. Las instrucciones para este ejercicio. Vamos a identificar el tipo de lenguaje empleado en cada ejemplo. Tenemos la número 1. La mamá de Carlitos escribe una excusa. ¿Qué tipo de lenguaje será? ¿Verbal o no verbal? Estamos escribiendo, entonces por lo tanto constituye el lenguaje verbal. Muy bien. El segundo ejemplo, Juanita recibe un abrazo de su papá. Es un gesto, ¿verdad? No ocupamos palabras ni de forma oral ni escrita. Entonces constituye el lenguaje no verbal. Muy bien. La tercera, los carros se apartan al escuchar la sirena de la ambulancia. Recuerdan que hablábamos de sonidos, ¿verdad? Entonces constituye el lenguaje no verbal. Muy bien, continuemos. Ejercicio número 2. Y las instrucciones son las siguientes. Observe las imágenes e identifique el tipo de lenguaje empleado. De la misma forma, verbal o no verbal.
Tenemos la primera, es un símbolo. Por lo tanto, constituye el lenguaje no verbal. Muy bien. La siguiente, estamos escribiendo un mensaje de texto vía celular. Tenemos aquí que constituye, estamos escribiendo siempre, no importa la forma, constituye lenguaje verbal. Tercer ejemplo, tenemos que alguien está haciendo, tiene una expresión en su rostro de desagrado o de enojo. Entonces, no está diciéndolo y no está demostrándolo con palabras, solamente con las facciones de su rostro. Por lo tanto, constituye el lenguaje no verbal. Y el último, tenemos una plática entre amigos. Estamos hablando, por lo tanto, constituye el lenguaje verbal. Muy bien, la práctica estuvo muy bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios que ya le corresponden a ustedes o las asignaciones. Excelente. Las asignaciones para esta clase, la número 1, usted va a resumir el tema como lo hace de costumbre, ¿verdad? Entonces va a hacer su resumen en su cuaderno, que posteriormente este resumen le va a servir para estudiar para sus pruebas. La número 2 va a ilustrar 5 ejemplos de lenguaje verbal y 5 ejemplos de lenguaje no verbal. De preferencia va a utilizar dibujos que no estén en la presentación. Usted tiene que investigar otros ejemplos que pueda poner. Entonces, recuerde hacer sus trabajos de manera ordenada, estética, o sea, bonita. También recuerde comunicarse con su maestro, ¿verdad? Para la presentación de sus tareas en tiempo y forma. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos en la próxima.